Hola, ¿qué tal, querida familia SEA? Somos una vez más el maestro Mario Dante. y la maestra Adriana Lascano de Centro de Aprendizaje Activo SEA y les damos la más cordial bienvenida a la serie de videos que estamos organizando para trabajar la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar que se trabaja este próximo 8 de enero. Entonces, estamos analizando los ficheros que nos están proponiendo. Son tres ficheros, uno de lectura, uno de producción de textos escritos y uno de cálculo mental. En este caso estamos con Vamos a hacer la de producción de textos. producción de Ya tenemos textos. en el canal también un primer video donde platicamos cómo se estructuran estas fichas de manera general, qué es lo que tiene cada una de ellas. Entonces estamos lanzando estos ejemplos y ya tenemos también en el canal, ya de ayer subimos el de lectura. Ahorita vamos a hacer el de producción de textos y mañana tendremos el de cálculo mental. Así es de que vamos a iniciar con la ficha. Bueno, este es el fichero completo de la producción de textos escritos. Les recordamos, porque ya se los comentamos en el primer video, cómo se estructuran las fichas. Estamos trabajando en este caso con la ficha número 7. Lo encontramos el número en la parte izquierda superior y en el lado derecho superior el nombre de esa ficha, que es en este caso uso de signos de puntuación. En este caso trabajaremos la coma en esta ficha. Así es, elegimos esta ficha de entre las 20 que hay porque consideramos que es algo práctico, es algo que siempre tenemos dificultades en cuanto al uso correcto de la coma y que probablemente nos va a ayudar a fortalecer este trabajo con todos los estudiantes. Recordarles que si bien están diseñadas para la supervisión escolar, tan sencillo como hacer la adecuación para poder asesorar a un compañero maestro, una compañera maestra. De eso se trata el Consejo Técnico de la Cuarta Sesión Ordinaria, de poder brindar asesorías y que las actividades que aquí proponen, pues finalmente se tienen que hacer ajustes, se tienen que hacer, pues quizás aparezca que hay que formar equipos, que quizás ir a la biblioteca del aula, ahorita no se puede por Una la adecuación. contingencia, así es, pero pues simplemente sí se pueden rescatar algunas actividades. Y bien, en la primera parte de información general, se lo voy a leer, sobre todo una parte para que ustedes tengan este sentido general de lo que es la ficha y ahorita Adriana nos lo va a platicar. El uso de los signos de puntuación permite al lector identificar las pausas y la entonación que brindan significado y coherencia a las palabras y oraciones. Su función demarcativa posibilita la organización de la información en un escrito y la segmentación adecuada del discurso al establecer límites entre las unidades básicas de un texto, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Cabe mencionar que en este caso la ficha 7 habla específicamente de la coma, pero tenemos otras fichas. Recuerden que cada uno de los ficheros, en este caso también el de producción de textos, tiene 20 fichas, entonces abarca otros signos de puntuación también en otros números de fichas. ¿Qué significa en la información general que nos están diciendo? Que nosotros lo que vamos a trabajar es precisamente los signos de puntuación para poder tener una mejor comprensión tanto escrita como a la manera, al momento de leerla, de ese texto que nosotros estamos produciendo. Muy bien, la relevancia, ¿por qué es importante trabajar el uso de la coma? Dice aquí, te reitero, comente al docente que los alumnos, obviamente vas a hacerlo desde tu compañero, ¿sí? Desde Claro. tu compañero. Los alumnos no solo deben emplear los signos de puntuación, la coma en particular, para indicar pausas o dar entonación a la lectura de un texto en voz alta, sino para darle sentido al organizar producciones escritas y hacer comprensibles sus textos a quienes los leen, la parte de la función comunicativa, ya que el uso incorrecto para darles un sentido no deseado. Por tal motivo, conocer las distintas funciones que cumplen las comas en los textos y colocarlos en situaciones auténticas al producir sus textos favorecerá su uso correcto. Así es. ¿Cuál es la relevancia en pocas palabras de todo esto? Es importante que el niño aprenda a utilizar la coma en los diferentes textos y en las diferentes funciones de la coma. Por ejemplo, cuando voy a poner una coma y después voy a poner un punto, etcétera, ¿no? La relevancia de esta ficha es que el niño se dé cuenta que a la manera, al momento de emplear correctamente este signo de puntuación, pues su escrito va a ser mucho más eficiente y mucho mejor, sobre todo para los demás y para ti mismo. Fíjense, ¿a qué alumnos se atiende con estas fichas? Con esta ficha, dice que las actividades propuestas están dirigidas a docentes que atienden alumnos del primer ciclo, es decir, primer y segundo grado, que están
en este momento consolidando su proceso de lectoescritura. Sin embargo, más adelante vamos a ver los ajustes, las adecuaciones para cada uno de los ciclos. Comentarte también que en las actividades y orientaciones ya se menciona que la primera orientación para los estudiantes en general es difícil identificar en qué momento se pone la coma. Hay quienes la ponen mucho o de pronto no la ponen para nada. Entonces, por ello dice aquí, resulta necesario que los alumnos escriban textos diversos en los que pongan en juego sus hipótesis de uso y los intercambien con sus compañeros para revisarlos y reflexionar sobre su sentido. Aquí realmente pues ahorita pudiera ser difícil a quienes sí tienen la posibilidad, la oportunidad de hacer una videollamada por Zoom, a lo mejor por Meet, Classroom. por Classroom, eso sí, sí pudiera representar esta posibilidad de compartir los textos. Quizás por una foto, por WhatsApp, ¿no? Que lo manden, a lo mejor Adriana me pasa su texto y yo le paso el mío, y ahí nos complementamos como siempre, ¿no? Aquí dice que con la intención de darles la oportunidad de indagar, cuestionarse, identificar y reconocer que la coma y los distintos signos ortográficos organizan y estructuran los textos y los dotan de significado. Y aparece la primera actividad, nombres, nombres y más nombres. Aquí se sugiere que se organicen, reitero, miren, organice el grupo en equipos y que escriban en el pizarrón una lista de nombres. A lo mejor no se va a poder, a lo mejor tú sí puedes, un video que te tomes, o que tú escribas un mensajito a los padres de familia con los diferentes nombres que vas a escribir. Y hablamos acerca de esta posibilidad, hablamos Adriana y yo, de cómo se pudiera trabajar, ¿no? Hasta incluso un video que podemos lanzar para esta ficha. Dice aquí de preferencia de nombres compuestos, como Luis Roberto, sin utilizar comas. Aquí es un listado, ¿no? Un listado de Juan nombres. José, por ejemplo, Ana María, sí. ¿No? Acuérdense que lo importante eso es que sean nombres compuestos para que los niños se encuentren de 2 a 3 nombres, por ejemplo, que involucran a una sola persona. Así es, Mario Dante, por ejemplo, ¿no? Y Adriana. Adriana María Eugenia. Adriana María Eugenia, ahí tiene 3 nombres, ¿no? Adriana. Dice, luego que pida a un alumno que los lea en voz alta al resto del grupo. Posteriormente se les plantea las siguientes preguntas. ¿Cuántos nombres son? Usando el ejemplo, ¿no? De Mario Dante y Adriana María Eugenia, ¿cómo podemos saber si una persona tiene 2 nombres? Sugiere al docente que escuche las respuestas de los equipos y que los oriente para reflexionar sobre el uso demarcativo de la coma, que permite identificar si se trata o no de un nombre compuesto. Platícanos, Adriana, qué es lo que estamos conversando ayer. Cuando estábamos trabajando bueno, revisando más que nada las fichas, le decía yo que cómo somos a veces los docentes cerrados a la hora de preguntar, ¿no? O cómo queremos preguntar esperando escuchar las respuestas que nosotros queremos. Y lo dice por mí, No, no, lo digo porque a veces así somos, ¿no? Nosotros aprendimos de manera conductista, todos los que actualmente damos clases, y generalmente tendemos a enseñar de manera conductista. Entonces, cuando preguntamos, queremos que los niños nos contesten lo que nosotros queremos que nos contesten. Y yo le decía, imagínate, por ejemplo, nuestro ejemplo, ¿no? Mario Dante, Adriana María Eugenia. Si ponemos en un pizarrón o en una hoja o en una tarjeta para que los niños empiecen a separar, o les pregunto exactamente como dice ahí, ¿cuántos nombres son? Sí, claro, era el debate de ayer que teníamos. Los niños, exactamente, los niños tienen, de primer ciclo, tienen entre 6 y 8 años, cuando mucho, ¿no? Entonces, un niño se va a poner a contar los nombres y va a decir, son 5 nombres. Ajá, sí, Mario Dante, Adriana María Eugenia. Entonces, es correcto, o sea, no hay que cerrarnos a decirle, no, son 2. La pregunta correcta sería, a ver. Ahora sí, la conclusión del día de ayer fue ¿a cuántas personas representan estos nombres? Exacto. Entonces ya la pregunta cambia, ya la pregunta tiene una visión distinta y pues en este caso sería 2. Entonces ese fue el debate que tuvimos el día de ayer. Mario Dante es una persona, claro, y Adriana María Eugenia es otra persona. Entonces son 5 nombres, pero representan a 2 personas nada más. Y para efectos de esta ficha, aquí lo que sería interesante es que el alumno pues conozca a sus compañeros, porque ya sabe que pues ella se llama de una manera, yo de otro, y donde pudiéramos ubicar la coma para hacer la distinción entre cuáles nombres representan a una persona.
Esa sería la orientación. Sí, por eso aquí lo importante es que recuerden que no han convivido, muchos de los niños no han convivido aún con sus compañeros, no conocen o generalmente te aparece nada más el primer nombre. Entonces, la recomendación o el tip que les damos aquí, como les dijimos, podemos hacer de estas fichas ya videos más adelante, pero el tip que les damos aquí es que lo trabajen con los miembros de su familia. Entonces, lo más probable, quiero pensar que la mayoría de los niños saben cómo se llaman sus padres y cómo se llaman sus hermanos. Entonces, trabajenlo con los nombres de ellos. Este es el tip que les damos para trabajar esta ficha en casa. Otro tip que decía Adriana que está muy interesante es que se pongan en fichas o como en una tira de papel revolución o cartulina. Cartón, Ajá, las tortillas, el empaque de cereal que lo recortes, o por ejemplo en una tira larga para poner los nombres. Y lo padre que es. Pues con plastilina, tan sencillo como con plastilina, o que a lo mejor con masita o con el mismo masa, cartón. con marcador, con pintura, para poder dinamizar un poquito. Aquí, pues el uso de la coma, claro está, que es un signo de puntuación, pero también pudiéramos hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Para que sea más atractivo y ofrecer algo distinto. La verdad es que de pronto sí se complica el ofrecer algo distinto cuando las actividades atractivas pues son en el aula, ¿no? Ya quisiéramos todos regresar a nuestra aula, a nuestro trabajo con presencial y sería padrísimo, pero en este momento no podemos y esa sería la recomendación. Sobre todo pensando que cuando les damos por primera vez la oportunidad de hacer una actividad a los niños, muchas veces viene el error. Entonces, como siempre hemos dicho, del error aprendemos mucho. Entonces, imagínense que ustedes le pongan en una tira los nombres y que les digan al niño, a ver, vamos a poner la coma de la manera adecuada para separar el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá y el nombre de tus hermanos, ¿no? Entonces, pueden hacer la ficha móvil incluso con sopitas, con sopita de fideo, un fideo o un espagueti largo, píntenlo de rojo. Y ya que tengan la tira donde están los nombres, díganle, ¿dónde pondrías el primer nombre? A ver, aquí dice, por ejemplo, Mario Dante. ¿Dónde va la coma? Entonces los niños van a identificar. Generalmente visualmente, si no saben leer y escribir, los niños visualmente ya saben los nombres de los miembros de su familia. Ah, bueno, aquí va, entonces ahí pon la coma y que pongan el pedacito, por ejemplo, de espagueti o la coma que hicieron con plastilina o con un pedacito de papel. Sí, claro. Y si se equivocaron y no lo hicieron correctamente, pues es fácil porque lo pueden cambiar. Claro. Y una vez que ya jugaron con esa tira de nombres y con esa coma móvil, por así decirla, entonces, ahora sí, vamos a escribir correctamente. En mi familia, los nombres de los miembros de mi familia son estos. Así es. Y ya escribirlo. Otro ejemplo puede ser que cada nombre sea de un color distinto. Si el alumno ya requiere mucho más apoyo, que los nombres sean de color distinto, va a ser mucho más fácil identificar dónde inicia y dónde continúa o termina más bien los nombres que representan a una persona. Eso sería. ¿No? Y bien, continuamos aquí, leer signos. Dice aquí que proponga al profesor que organice el grupo en binas y que les entregue una copia de un texto que no tenga comas. Hay que hacer adecuaciones. Luego que se les pida que lo lean, que discutan y qué entendieron y si, vamos a continuar por acá, que si consideran necesario que coloquen las comas que hagan falta. A continuación, recomienda que al maestro, mientras los alumnos realicen la actividad, los oriente y resuelva sus dudas relacionadas con la función de la coma en los textos. Cuando los estudiantes terminen, que el docente les motive a intercambiar sus textos con otros equipos para revisar y comparar sus puntuaciones. Aquí aparece una libertad total, ¿no? Para ver en qué momento va a escribir la coma el estudiante y saber, conforme a los demás compañeros, qué similitudes, qué diferencias hay. Y al final quizás se pudiera hacer una apuesta en común y esto pudiera ser al interior de la familia o si tú tienes la manera de hacerlo una reunión virtual, pues qué padre, ¿no? Así es, ya aquí abajo vienen las variantes, que es para trabajar con otros ciclos, ¿no? Que es como variante de la actividad, nombres, nombres y más nombres, dirigida a los alumnos del segundo ciclo. Pida al docente que escriba en el pizarrón el siguiente texto y ya te da un texto, ¿no? Sí, claro. Aquí aparece, sí, es que está muy chiquita la letra. Está muy chiquita la letra y no veo. Dice, camino a la tortillería encontré bolsas de basura, botellas rotas, zapatos viejos, latas vacías y cáscaras de fruta. Bien, hasta a mí me pareció difícil, ¿no? Leerlo porque no tiene comas, ¿no? Sugiérales que indiquen a los alumnos que copien el texto y que coloquen las comas que hacen falta para darle fluidez y coherencia. Mientras los estudiantes realizan la actividad, el profesor los orienta y resuelve sus dudas. Una vez que terminen, los niños escriben un texto breve en el que intervienen a la comunidad, perdón, a las que inviten a la comunidad escolar
a no tirar la basura en la calle, la función comunicativa de los textos. Qué padre. El maestro le recordará que esos textos sean legibles y que incluyan las comas necesarias para facilitar la comprensión de los lectores. Aquí como variante en leer signos va dirigida a los alumnos de tercer ciclo. Pida al docente que escriba en el pizarrón un par de oraciones como la siguiente. Luis entró sobre la cabeza, llevaba el sombrero en los pies y los tenis en la mano, la mochila. Luego que la lea en voz alta y que los alumnos en plenaria respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con la oración? ¿Qué sucedió con la oración? ¿Qué le hace falta o qué le sobra a la oración para comprenderse mejor? ¿Cómo la escribirían? Recomiende al profesor que, con base en esas sus respuestas, los invite a reflexionar que la coma es un signo ortográfico que indica una pausa breve y que sus principales funciones son separar frases relacionadas con una misma idea, lista de palabras y enumeraciones, con excepción de las conjunciones. Y aquí aparecen y, ni, o en este caso, el o. Y bien, ya aparecen también las actividades semejantes y las fuentes de consulta. Familia SEA, pues de pronto creemos que nos extendemos mucho, pero es algo que nos gusta mucho estar con ustedes, el platicar, el poder compartir y el que aprendemos mucho. La verdad es que agradecemos sus comentarios, agradecemos el que puedan compartir esos videos